El bordo de Xochiaca, cerca de la Ciudad de México, respiraba un aire denso, una mezcla de polvo y olvido que se pegaba a la piel. Allí, entre montañas de desechos que dibujaban un horizonte quebrado, vivía Luna. Tenía 8 años y un silencio perpetuo en la garganta, pero sus ojos hablaban el lenguaje de los que han visto demasiado. Su hogar era un refugio imposible, un mosaico de láminas de cartón y plásticos azules, amarrados con alambre a la carcasa de un refrigerador oxidado. Su única compañía era un perro mestizo, flaco y con una cicatriz en el lomo, a quien siempre le guardaba la mitad de cualquier trozo de pan que encontraba entre la basura. Aquella tarde, mientras el sol teñía el cielo de un naranja sucio, Luna afilaba un trozo de vidrio contra una piedra. Era su herramienta para cortar los plásticos más gruesos, su pequeño tesoro. El viento arrastraba el lamento de las bolsas de plástico, una sinfonía desoladora que para ella era simplemente el sonido de casa. No sentía miedo del lugar, sino del mundo que existía más allá de sus fronteras de basura, un mundo que la había arrojado allí y luego había olvidado su nombre, su existencia, su voz muda. Cada día era una batalla silenciosa por un poco de agua, por algo de comer, por seguir existiendo. De repente, el perro se detuvo. Sus orejas se irguieron y un gruñido bajo vibró en su pecho. Luna levantó la vista, sus sentidos tan agudos como los del animal. No era el ruido de los camiones de basura ni el de los zopilotes peleando por los restos. Era un sonido débil, ahogado, casi humano, que parecía venir de las entrañas de la tierra. Un quejido sofocado, una súplica que apenas lograba arañar la superficie del pesado silencio que lo cubría todo. El perro comenzó a ladrar en dirección a un montículo de tierra recién removida, un lugar extraño, sin basura, solo tierra apilada con prisa. Luna se levantó, el trozo de vidrio aún en su mano. El corazón le latía con una fuerza desconocida, no de miedo, sino de una extraña y terrible curiosidad. Se acercó despacio, sus pies descalzos esquivando los vidrios y metales que sembraban el suelo. El sonido volvió, más claro esta vez, un gemido de desesperación que se filtraba a través de la tierra. Se arrodilló y sin dudarlo un instante comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba suelta, fría, sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron, pero no se detuvo. Cavaba con la furia de quien lucha por una vida. La tierra se sentía pesada, húmeda. Cada puñado que sacaba parecía una victoria contra la muerte que se escondía debajo. Usó el trozo de vidrio para cortar las raíces más gruesas, trabajando con una precisión nacida de la necesidad. Minutos que se sintieron como horas pasaron bajo el cielo agonizante. Entonces, sus dedos tocaron algo suave, tela. Tiró con fuerza y vio aparecer unos dedos pálidos, cubiertos de lodo. Un niño estaba vivo, temblando, con los ojos cerrados. Luna cavó más rápido, con el aliento contenido, liberando el pequeño cuerpo del abrazo mortal de la tierra. Lo sacó con una fuerza que no sabía que poseía. El niño, de su misma edad, vestía ropas finas ahora destrozadas y cubiertas de barro. Tenía un golpe en la frente y respiraba con dificultad. Luna lo arrastró con cuidado hasta su refugio, cada centímetro un esfuerzo monumental para su pequeño cuerpo. Lo depositó sobre sus mantas, las más limpias que tenía. Tomó el último poco de agua de una botella de plástico y con un trapo le limpió el rostro sucio. El niño tosió, escupiendo tierra, y sus ojos se abrieron, desorbitados por el pánico. Él intentó gritar, pero solo un susurro ronco salió de su garganta. Miraba a su alrededor, a las paredes de cartón, al techo de plástico, sin entender dónde estaba. Luna le puso una mano en el hombro, un gesto suave, tranquilizador.
No podía hablar, pero sus ojos le decían que estaba a salvo. El niño la miró, su pánico comenzando a ceder ante la extraña calma de esa niña silenciosa. Se acurrucó, temblando de frío y de miedo, y se quedó dormido, agotado por una pesadilla que había sido demasiado real. Luna se quedó a su lado, vigilante, la guardiana inesperada de un secreto enterrado. Mientras tanto, en un penthouse de cristal con vistas a la ciudad iluminada, Ricardo Vargas perdía la compostura. El empresario tecnológico, conocido por su frialdad y su control absoluto, ahora era un hombre roto. Su hijo, Mateo, llevaba 3 días desaparecido. La policía llenaba su sala con mapas, teorías y promesas vacías. Los helicópteros sobrevolaban la ciudad, pero el silencio de la ausencia era más ruidoso que cualquier motor. La investigadora a cargo, Sofía Reyes, era la única que mantenía una calma metódica, convencida de que el niño seguía vivo en algún lugar impensado. Ricardo miraba una foto de Mateo, su único hijo, el centro de su universo blindado. La culpa lo carcomía. Había construido un imperio para protegerlo, pero no había podido evitar que el mal se lo arrebatara frente a la puerta de su propia escuela. Su frialdad habitual se había derretido, dejando al descubierto un dolor crudo, una vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Cada hora que pasaba era una tortura, un recordatorio de su fracaso como padre, como protector. Su mundo de certezas y algoritmos se había derrumbado. El amanecer en el bordo de Xochiaca trajo una luz pálida que se filtró por las grietas del refugio. Mateo despertó sobresaltado. Su cuerpo entero dolía, y el recuerdo de la oscuridad y la tierra lo ahogaba. Vio a Luna a su lado, ofreciéndole una galleta partida por la mitad, el único alimento que tenía. Él la aceptó, sus manos temblorosas. Comió en silencio, cada bocado un esfuerzo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó ella con un gesto, señalando sus heridas. «No lo sé», susurró Mateo. «Un hombre». Tenía un pañuelo con un olor fuerte. Luego todo se volvió negro. Pasaron 2 días, 2 mundos suspendidos en el tiempo. Luna cuidaba de Mateo con una dedicación feroz. Compartía su comida, buscaba agua limpia en lugares peligrosos, y por las noches, cuando él tenía pesadillas, ella se sentaba a su lado sin tocarlo, pero su presencia era suficiente para ahuyentar a los monstruos. Él le contaba fragmentos de su vida, su escuela, sus juguetes, su padre, un hombre ocupado pero que lo amaba. Luna escuchaba en silencio, imaginando un mundo que nunca había conocido, un universo de sábanas limpias y desayunos calientes. La conexión entre ellos crecía, un lazo tejido con silencios y pequeños gestos de cuidado. Un día, mientras Luna buscaba algo de valor entre la basura, escuchó la voz de un pepenador que escuchaba una radio a pilas. La noticia hablaba de la desaparición de Mateo Vargas, hijo del millonario Ricardo Vargas. Ofrecían una recompensa enorme. Luna se quedó paralizada. El niño de su refugio, el que comía sus galletas y dormía en sus mantas, era buscado por todo el país. El miedo la invadió. Si los encontraban, pensarían que ella le había hecho daño. Siempre lo pensaban. Corrió de vuelta al refugio, el corazón martillándole en el pecho. Mateo la vio llegar, pálida y asustada. «Te están buscando», le dijo ella a través de gestos frenéticos, señalando hacia afuera. «Ofrecen dinero». Mateo la miró con sus grandes ojos asustados. «Tenemos que avisar a mi papá. Él te ayudará». Luna negó con la cabeza. El miedo en sus ojos era profundo, una herida antigua que sangraba de nuevo. La gente como ella no recibía ayuda, recibía sospechas, acusaciones. Su instinto era protegerlo, pero también protegerse a sí misma de un mundo que siempre la había juzgado. Un viejo pepenador, conocido como el Viejo,
Un hombre de piel curtida y mirada sabia los había observado desde la distancia. Había visto la ternura con la que la niña muda cuidaba al niño perdido. Reconoció a Mateo de los noticieros y entendió la peligrosa situación. No confiaba en la policía, pero sabía que la investigadora a cargo, Sofía Reyes, era diferente. A través de un contacto, envió un mensaje críptico a la comisaría. Ello, niño de oro, está vivo. Lo cuida un ángel sin voz en el reino de la basura. No vengan con sirenas o lo perderán para siempre. Sofía Reyes recibió el mensaje y sintió un escalofrío. Era la pista que esperaba, la que rompía con toda lógica. Desoyendo a sus superiores que peinaban las zonas ricas de la ciudad, organizó un pequeño equipo. Sin uniformes, en un auto sin insignias, se dirigió al bordo de Xochiaca. Sabía que debía moverse con el sigilo de quien entra en un territorio frágil, donde la confianza es un recurso más escaso que el agua limpia. Su intuición le decía que la verdad estaba allí, entre el polvo y el olvido. La búsqueda fue silenciosa y respetuosa. Sofía y su equipo hablaron con los pepenadores, mostrando la foto de Mateo. Pero fue el viejo quien, con un gesto de la cabeza, los guió hacia el refugio de Luna. Cuando Sofía se asomó por la entrada de plástico, la escena la dejó sin aliento. Vio a Mateo, acurrucado bajo una manta, y a Luna a su lado, alerta, protegiéndolo con su pequeño cuerpo. No había duda. El ángel sin voz era real y había obrado un milagro. Sofía se acercó lentamente, con las manos a la vista. «Hola, soy una amiga», dijo con voz suave. «Vengo a ayudarlos». Luna se tensó, lista para defender a Mateo, pero había algo en la mirada de la mujer que la desarmó. No era la mirada de juicio a la que estaba acostumbrada, era una mirada de respeto, de asombro. Mateo reconoció la insignia discreta en su cinturón. «Es la policía», susurró, y por primera vez en 1909 días, una lágrima de alivio rodó por su mejilla. La ayuda había llegado. Poco después, el sonido de un auto de lujo rompió la atmósfera. Ricardo Vargas bajó, desesperado, corriendo hacia el refugio. Cuando vio a Mateo, lo abrazó con una fuerza que casi lo ahoga. «Dios mío, estás bien, estás vivo». Luego, sus ojos se posaron en Luna, sucia, descalza, silenciosa. La miró con una mezcla de gratitud y una profunda incomodidad. La distancia insalvable entre sus dos mundos hecha visible. «Gracias», dijo, pero el tono era el de quien paga un servicio, no el de quien reconoce a una salvadora. Mateo se aferró a la mano de Luna. «Ella me salvó, papá. Ella me cuidó. Tenemos que llevarla con nosotros». Ricardo dudó. Miró el refugio, la suciedad, y el prejuicio nubló su juicio. «Primero vamos a casa, a que te vea un médico. Ya nos encargaremos de la niña». Pero su tono prometía una recompensa, no una familia. Los paramédicos se llevaron a Mateo, que gritaba el nombre de Luna, estirando su mano hacia ella. Pero las puertas del auto se cerraron, separándolos, dejando a Luna sola de nuevo, de pie en medio de la basura, con el eco de una promesa rota. El silencio en el penthouse era tan lujoso como la decoración, pero para Mateo era asfixiante. Se negaba a comer, a hablar con los psicólogos. Su única pregunta, repetida como un mantra, era «¿Dónde está Luna?». Ricardo intentaba calmarlo con promesas de juguetes, viajes, cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, sin entender que la herida de su hijo no era material. Había visto la verdadera nobleza en el corazón de una niña silenciosa, y el abandono de su padre le parecía una traición imperdonable. La culpa finalmente comenzó a roer la armadura de Ricardo. Sofía Reyes no había olvidado a Luna. Mientras la investigación oficial se centraba en encontrar a los secuestradores, ella comenzó a indagar en el pasado de la niña. No había registros ni certificados, nada.
era una fantasma, pero Sofía era tenaz. Siguiendo un hilo casi invisible, un rumor sobre un niño abandonado años atrás en la misma zona llegó a un antiguo orfanato y a una verdad que lo cambiaría todo. Una verdad que conectaba a Luna con el círculo más íntimo y oscuro de Ricardo Vargas. La investigación del secuestro apuntaba a un solo hombre, Mauricio Sandoval, antiguo socio y mentor de Ricardo, a quien había expulsado de su empresa por prácticas fraudulentas. Sandoval era un hombre consumido por el rencor, pero la investigación de Sofía reveló algo más. Sandoval tenía una hija, Elena, que había muerto trágicamente años atrás, poco después de dar a luz a una niña en secreto, una niña que su padre, avergonzado, había ordenado abandonar. Los registros eran confusos, pero la fecha y el lugar coincidían. Luna era la nieta de Mauricio Sandoval. La revelación fue como un relámpago. El hombre que había intentado matar al hijo de Ricardo era, sin saberlo, el abuelo de la niña que lo había salvado. El destino había tejido una red cruel y poética. Sofía entendió la magnitud del peligro. Mauricio, si descubría la verdad, no dudaría en eliminar a Luna para borrar el último vestigio de su vergüenza. La niña del basurero no era solo una heroína anónima. Era la pieza clave de un rompecabezas de odio y secretos familiares. Movido por la insistencia de su hijo y un creciente sentimiento de vergüenza, Ricardo finalmente cedió. Le pidió a Sofía que lo llevara de vuelta al bordo de Xochiaca. Quería encontrar a Luna, ofrecerle una recompensa, una beca, una solución limpia que aliviara su conciencia. No entendía que lo que Mateo, y ahora él mismo, necesitaban no era un acto de caridad, sino un acto de humanidad. El viaje de regreso al basurero no era solo un trayecto físico, sino un descenso a las profundidades de su propio corazón. Encontraron a Luna, sentada frente a su refugio, más pequeña y sola que nunca. El perro a sus pies le lamía la mano. Cuando vio a Ricardo, su primera reacción fue retroceder, el miedo a un nuevo abandono grabado en sus ojos. Pero esta vez, Ricardo no vio a una niña sucia, vio a la salvadora de su hijo, se arrodilló frente a ella, un gesto de humildad que le costó un imperio de orgullo. «Perdóname», dijo, su voz quebrada. «Mateo te necesita, yo te necesito. ¿Quieres venir a casa con nosotros para siempre?» La pregunta quedó suspendida en el aire denso del basurero. No era una oferta de dinero, sino una oferta de pertenencia. Luna lo miró, buscando la verdad en sus ojos. Vio el dolor, el arrepentimiento y una sinceridad que nunca antes había encontrado en un adulto. Lentamente asintió con la cabeza. Una sola lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Por primera vez, alguien no la estaba desechando, alguien la estaba eligiendo. Y en ese instante, una nueva familia comenzó a nacer de las cenizas del dolor y los escombros del olvido. Ricardo confrontó a Mauricio Sandoval en su oficina, con la evidencia del secuestro y la verdad sobre Luna sobre la mesa. El viejo, al principio arrogante, se derrumbó cuando Ricardo le reveló que la niña que su matón había enterrado era la hija de Elena, su propia nieta. El rostro de Mauricio se descompuso, el odio y la sorpresa luchando en una máscara de horror. Su plan de venganza se había vuelto contra él de la manera más cruel, destruyendo lo último que quedaba de su propia sangre sin que él lo supiera. La justicia actuó con rapidez. Mauricio Sandoval fue arrestado, su imperio de mentiras y rencor desmoronándose bajo el peso de sus crímenes.
La noticia de su conexión con Luna y su intento de asesinar a Mateo conmocionó al país. El hombre que se presentaba como una víctima de la traición empresarial fue revelado como un monstruo capaz de destruir a su propia familia para satisfacer su ego herido. Su caída fue tan espectacular como silenciosa, un eco de la justicia poética que él mismo había provocado. El primer día de Luna en la mansión Vargas fue un torbellino de sensaciones nuevas. El agua caliente en la ducha, la suavidad de las sábanas, un plato lleno de comida que no tenía que buscar. Mateo no se separó de ella ni un segundo, mostrándole su cuarto, sus juguetes, su mundo. Ricardo los observaba desde la distancia, con una emoción que apenas podía contener. Ver a su hijo sonreír de nuevo, ver la luz en los ojos de Luna, era la única redención que necesitaba. Había recuperado a su hijo y, en el proceso, había ganado una hija. La adaptación no fue fácil. Luna seguía siendo silenciosa, comunicándose con sus ojos expresivos y gestos tímidos. Pero, poco a poco, con la paciencia de Mateo y el amor incondicional de Ricardo, las murallas de su corazón comenzaron a caer. Empezó a asistir a una escuela especial donde aprendía lenguaje de señas y, con la ayuda de una terapeuta, pronunció sus primeras palabras. Cada sonido era una victoria, cada frase un milagro que llenaba la casa de una alegría que el dinero nunca pudo comprar. Meses después, la transformación era evidente. Luna ya no era la niña asustada del basurero. Era una niña brillante, llena de vida que había encontrado su voz, tanto literal como figuradamente. Junto a Mateo, se convirtió en el corazón de la nueva fundación de la familia Vargas, un proyecto dedicado a ayudar a los niños de la calle, a esos otros invisibles que el mundo había decidido ignorar. La mansión ya no era un espacio frío y solitario, sino un hogar vibrante, lleno de risas y esperanza. El ciclo de bondad se completó un año después de su rescate. Luna, ahora con una confianza serena, regresó al bordo de Xochiaca, no como una visitante, sino como una portadora de esperanza. Acompañada por Mateo y Ricardo, inauguró el primer centro comunitario del lugar, un espacio con comida caliente, aulas y atención médica. Se acercó a una niña pequeña, sucia y asustada, muy parecida a como era ella antes. Le ofreció un plato de sopa caliente y con una voz clara y suave le dijo: «No estás sola, yo te veo». El legado de su historia se extendió más allá de las fronteras del basurero. La prensa la llamó el Ángel del Bordo, pero para su familia ella era simplemente Luna, la niña que les había enseñado que el verdadero valor no reside en la riqueza material, sino en la capacidad de ver la humanidad en los lugares más oscuros. Aprendieron que la familia no se define por la sangre, sino por los lazos de amor y coraje que se forjan en las pruebas más duras. La lección moral de su viaje resonó en toda la comunidad. Ricardo Vargas, el frío magnate, se convirtió en un filántropo apasionado, demostrando a través de sus acciones que la redención es posible. Descubrió que el poder más grande no era controlar un imperio empresarial, sino tener la capacidad de cambiar una vida, de ofrecer una segunda oportunidad a quien el mundo ya había descartado. Su transformación fue el testimonio más poderoso del milagro que Luna había traído a sus vidas. La imagen final de su nueva realidad era un retrato de pura felicidad. En el jardín de la mansión, Luna, Mateo y Ricardo jugaban, reían. El perro, ahora gordo y saludable, corría entre ellos. Ya no eran tres almas rotas, unidas por la tragedia, sino una familia sólida, construida sobre los cimientos de la compasión y el amor incondicional. El silencio de Luna se había transformado en la música de un hogar,
y la oscuridad de su pasado se había convertido en la luz que guiaba su futuro. Unos años más tarde, un libro de cuentos infantiles se convirtió en un éxito de ventas. Lo había escrito una joven autora que contaba historias de esperanza y resiliencia. La autora firmaba sus obras con un solo nombre: Luna. Usaba su voz, antes perdida, para contar las historias de aquellos que no podían hablar, para asegurarse de que ningún niño volviera a sentirse invisible. Su vida se convirtió en un testimonio de que incluso en la tierra más árida, con un poco de amor, puede florecer la flor más hermosa. En la dedicatoria de su libro más famoso, se leía una simple frase que encapsulaba toda su jornada. Una verdad que había aprendido en el lugar más improbable. Para aquellos que cavan en la oscuridad buscando una luz, a veces la luz está enterrada, esperando una mano que la ayude a salir. No dejen de cavar. Y así, la niña que una vez fue encontrada bajo tierra, pasó el resto de su vida ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia el sol. La historia de Luna y Mateo se convirtió en una leyenda moderna, una parábola sobre la injusticia y la redención. Demostró que un solo acto de bondad, por pequeño que sea, puede poner en marcha una cadena de eventos capaces de derribar imperios de odio y construir puentes de amor. La niña silenciosa del basurero no solo salvó a un niño, sino que salvó a una familia, curó las heridas de una comunidad y le recordó al mundo una verdad fundamental y a menudo olvidada: que el verdadero milagro no es escapar de la oscuridad, sino encontrar el coraje para llevar una vela y compartir su luz con los demás. Que la compasión es la forma más pura de la valentía y que un corazón puro, incluso uno que ha sido pisoteado y descartado, tiene el poder de transformar el mundo, de convertir un basurero en un jardín y de enseñarle a un millonario que las cosas más valiosas de la vida, como el amor de una hija, no se pueden comprar, solo se pueden merecer. La familia Vargas nunca olvidó de dónde venían. Cada año, en el aniversario del rescate de Mateo, regresaban al bordo de Xochiaca, no con tristeza, sino con gratitud. Se sentaban junto al centro comunitario, ahora un lugar lleno de risas y juegos, y recordaban la oscuridad, el miedo y el increíble acto de una niña que sin tener nada les dio todo. Y en ese recuerdo encontraban la fuerza para seguir adelante, para continuar su misión de iluminar los rincones olvidados del mundo. El viejo cuchillo suizo oxidado de la historia original fue reemplazado por un símbolo diferente. En el jardín de la mansión plantaron un árbol de jacaranda, cuyas flores púrpuras le recordaban a Luna el color del cielo al atardecer en el bordo. Ese árbol se convirtió en el ancla de su nueva vida, un recordatorio constante de que la belleza puede nacer de los lugares más inesperados y que las raíces más fuertes son aquellas que crecen juntas, entrelazadas en la promesa de un futuro compartido, un futuro lleno de luz, de voz y de esperanza.